¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva reunión, ¿no? Esta nueva tríada que hace tiempo que nos debíamos. Hace mucho que no nos vemos, señores. Sí. ¿Es verdad? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Muy bien. Acá estamos. Nuevamente se han concertado un héroe, un brujo, un rey, Sí, señor. pero en esta ocasión no hay un tema libre o un tema que guíe nuestra conversación, sino que estamos muy contentos de poder por fin tener en nuestras manos un libro que ya tiene varios meses de publicado, en su edición argentina, que es la última novela de nuestro querido amigo Pablo Gizara, El juego de la oca, publicado primeramente en España por Ediciones Matrioska, pero desde julio, más o menos, y más o junio, menos, julio, sí. en edición argentina por supuesto, Sofía Casa Editorial. Vamos a dejar aquí abajo el enlace para que puedan comunicarse con la editorial y si por supuesto están con posibilidades puedan acceder a la novela, o bien, como sabemos, también tenemos la posibilidad de tenerla online para quienes no estén aquí en Argentina por Ediciones Matrioska. Dejaremos los dos enlaces aquí abajo. Bien. Y la excusa en realidad de reunirnos hoy con Pablo y con Sebastián es hablar un poquito de la novela, presentar la novela de Pablo e intercambiar algunas ideas, sobre todo porque vos sos el autor. Recién decíamos en fuera de cámara, Sebastián, correte un poquito más para acá porque ahí estamos. Perdón, cuestiones de cámara, no entramos los tres en el estudio. Mira, Corre un Sí, poco. digamos, Está bien, está un poco fuera de cámara, señores, el Sebastián. distanciamiento. Bueno, ya está, estamos aquí. Pero bueno, decíamos, un poco la excusa de reunirnos es presentar, dar nuestras impresiones sobre la novela y por supuesto invitarlos a que accedan a la lectura. Vamos a tratar de no pisarnos, de no contar datos esenciales de la trama para no arruinar, como se dice ahora, spoilear el contenido. Porque estamos ante una novela, si puedo abrir el fuego, si me permiten. ¿Cómo no? Estamos ante una novela total, desde mi punto de vista, no solamente por la calidad narrativa, y no lo digo por una cuestión de vanidad con respecto a lo que sabemos que escribe Pablo, sino porque es una novela que no puede ser leída desde un punto de vista lineal. Ya desde el primer enfoque narrativo tenemos una voz que conduce toda la narración, que es realmente absoluta, dado que se manifiesta sin tiempo, pero en un tiempo determinado, ¿no? Es un narrador que está ubicado en una coordenada espacio-temporal, geográfica, histórica, argentina, pero que a su vez tiene la potestad de circular libremente, como un mago, como un brujo iniciado, por toda la historia, sobre todo en torno de la Orden del Temple, ¿sí? La novela está, obviamente, como saben, El juego de la oca, tiene un sentido simbólico, tiene un sentido esotérico, tiene un sentido mistérico, y el gran misterio inicial de la novela es quién es ese narrador que a su vez se permite ubicarse, como decíamos, en un momento particular de la historia argentina, universal, y transitar a su vez por todos los momentos centrales de la historia de la Orden del Temple y todos los hechos que circulan en torno del surgimiento y del advenimiento de la Orden del Temple, sobre todo en torno de la gran búsqueda del Santo Grial, ¿no? El gran problema de la novela, el gran enigma de la novela es, ¿se puede encontrar el Grial? ¿Cuál es el camino para buscar ese Grial? Y por supuesto, el hilo conductor de esa búsqueda es una suerte de traslación metafórica de un juego de la oca, en el que tanto el narrador como su grupo de cofrades, ¿no? Porque hablamos de una cofradía aquí que es muy importante, la cofradía de Martínez, que a su vez son personajes arquetípicos, algunos tienen nombre, a otros simplemente son arquetipos, el arquitecto, el prestamista, como se dice, el porteño, la señorita Bastet, Ángela, Miriam, ¿sí? El propio narrador, el coronel, el irlandés, que es el irlandés, por supuesto. Entonces tenemos una historia coral, por momentos, en donde la voz narrativa, la voz del narrador cede la voz a los personajes sin perder la voz cantante. Y eso es también una particularidad del estilo narrativo de Pablo. Una pluma sostenida,
un aliento narrativo que no se detiene y que es capaz de pasar de pronto del sacrificio de, ¿cómo se llama?, de Molay, no me acuerdo ahora el nombre, Jacques de Molay, y de pronto ubicarse en Buenos Aires en la década del 40. Ya entenderán ustedes cuál es el contexto histórico, político de la Argentina del momento, del 40 y pico al 55 y en adelante, y todo esto sostenido, como decíamos recién, en una búsqueda esencial que es la búsqueda del Santo Grial. Es decir, el gran logro de esta novela, el gran logro del Juego de la Oca, es poder conciliar en un contexto coyuntural muy particular de nuestra historia argentina, poder conciliar una historia que es universal. Digamos que cualquier lector que no sea argentino, una vez informado del contexto histórico argentino, puede establecer todos los enlaces con ciertos elementos propios de la historia, no solo de la Orden del Temple, sino de ese símbolo universal que es la búsqueda del Santo Grial. Porque algo que surge y que circula muy bien y que está muy bien logrado en la novela es que la importancia del Grial no está tanto en el Grial mismo, no está tanto en descubrir qué es el Grial, como hecho concreto, sino qué es lo que nos produce, como iniciados posiblemente, esa búsqueda, el camino de la búsqueda. Y esa búsqueda, ese camino, es un juego. El juego de la Oca, ¿no? Digo, como para empezar a hablar. Perfecto. Sí, has dicho, digamos, cosas esenciales de la novela, que hacen ese trabajo de trasladarnos en ese viaje iniciático, si se quiere, o ese viaje por el destino, en donde la búsqueda de la verdad significa no solamente un ascenso espiritual hacia lo divino, sino también un derrotero de acciones históricas que bien están representadas en el ejercicio de los temples, ¿no? Que se constituyeron en los pobres caballeros de Cristo, preparados tanto para lo trascendente como para lo inmanente, de esa lucha por el territorio, por imponer su fe, y que en el tiempo eso perdura como uno de los grandes objetivos humanos, ¿no? Que no tienen vencimiento, si se quiere, se puede decir. O sea, que es una cuestión perenne, ¿no? Totalmente. Y la novela, como bien señalaste, y yo subrayo, tiene un carácter universal, sin duda, porque esta es una historia universal, pero a la vez también una novela profundamente argentina. Exacto. Yo pienso que tiene que ver con una identidad, que no puede ser escrita desde otro lugar. No puede ser escrita desde México, o desde Brasil, o desde la misma Europa. Desde Irlanda. Desde Irlanda tampoco, porque todos los ingredientes que la van componiendo, si bien conjugan el carácter cosmopolita de los personajes y de las cuestiones que persiguen, sino que además están bien comprometidas con las cuestiones históricas y políticas. Pero desde el punto de vista histórico, ¿no? Lo político, de los personajes, de los protagonistas argentinos, ¿no? Que componen esta novela. Un número 9, que es el número iniciático de los fundadores del Temple, que se va a trasladar a la Hermandad de Martínez, constituido por el Padre Juan. El Padre Juan, me había olvidado del Padre Juan. El Padre Juan, que está pensado benedictino precisamente por la relación con Bernardo de Claraval, que es el monje que va a establecer las normas de la orden originalmente, y que va a introducir el culto a María, el culto de la Orden del Temple. De la Orden del Temple, el culto a lo femenino, claro. Que va a tener muchísima presencia aquí en el Juego de la Oca, en la novela. Y está pensado benedictino en ese sentido, aunque los herederos del Temple sean los jesuitas, cuestiones que van a manifestarse después en otras circunstancias. El coronel, que está profundamente arraigado con la historia argentina, que es de alguna manera el gran maestre de esa orden o esa hermandad, claro. Martínez, su hija, Ángela, Miriam, que es la joven judía,
la señorita Bastet, que es la joven astróloga egipcia, que tiene una religión distinta a la musulmana, y ahí aparece esa idea de sincretismo, ¿no?, de la orden, en donde se quieren conjugar todas las grandes religiones, sumados a personajes más mundanos o más profanos, como el prestamista Herr Müller, o el arquitecto masón Mr. McLean, el escocés, y luego el irlandés, Ernesto, el porteño, que tiene una representación, digamos, en el mundo de los trabajadores y del sindicalismo argentino, y el irlandés, que es este joven que emigra a la Argentina en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, nacido en Dublín, que se convierte en el narrador, en el elegido para tomar nota, como un secretario de actas, de todo lo que va a suceder en la orden. Y que marcadamente es el que se declara como el escritor. Sí, se declara como escritor. Es el que va a registrar esto y es el que va a trasladarse casi, me permito decirlo, con cierto grado de fantástico, ¿no? Sí, totalmente. Por todos esos momentos, porque es a la vez testigo, y vos nunca decís, bueno, digo vos como autor de la obra, ¿no? Nunca das una explicación de por qué es capaz de... Porque es fantástico. Ubicarse, moverse, claro, como... Es una especie de ese yo, sí, que cada yo, ¿no?, llena de contenido. Sí, lo dice en un momento. En el tiempo, ¿no? Y que le permite a él, de manera fantástica, establecer un vínculo, siendo un personaje presente y al mismo tiempo un personaje del pasado que ha vivido distintos momentos de la historia de los templos. Es un personaje sin tiempo. Es un pero personaje, a la vez es el tiempo. Exactamente, es un personaje con tiempo y sin tiempo, como si hubiera en él, digamos, una reencarnación, si uno quisiera buscarle alguna explicación más lógica, aunque prefiero lo fantástico, como si en él hubiera una reencarnación permanente de ese yo permanente que constituye al humano, y que le permite estar en todas partes, en todo tiempo, inclusive desconociendo él su propia capacidad, descubriéndose o, digamos, reconociéndose en determinadas situaciones de las que no tiene conciencia. No. De hecho hay una escena puntual en la que se manifiesta esa iniciación, ¿no? Exactamente. Hacia el final, no quiero contar... Es un personaje enigmático, misterioso, y fantástico, sí, sin duda. Pablo, yo tengo una pregunta desde el inicio, que es, ¿cuál fue la génesis? Es decir, ¿cómo surgió esto? Bueno, esto tiene varias instancias creadoras. La primera, más concreta, es haber presenciado una charla que diste vos. No se trata de tirarnos flores, pero es así, la realidad es esa. Si quieren yo me voy, me retiro. Una charla que diste vos donde alguien te preguntó, digamos, quiénes son herederos de la tradición, y vos explicaste someramente que eran los templarios, y que buscara información sobre la cuestión. Ah, mira, bien. Y eso motivó en mí un interés especial por esta cuestión, y eso desde el punto de vista de lo más pragmático o el disparador inicial. Correcto. Pero evidentemente esto está ligado a una vocación desde siempre en mí, que ha querido conjugar todo el tiempo lo religioso con lo político. Correcto. Es decir, lo trascendente con lo inmanente. Muy influido tal vez por mi valoración de Marechal, ¿no? Sí, señor. Desde el punto de vista ideológico, muy influido también por el carácter argentino de estas dos grandes novelas que para mí son Los Siete Locos y El Adán Buenos Aires. El Adán Buenos Aires, correcto. Entonces, y ahí empiezan a jugar todas los conocimientos, los saberes y las fantasías que
que van construyendo en mí esta idea de lo argentino y del sentido, de alguna manera, del hombre que busca ir hacia el bien, ir hacia el jardín de la Oca, ir hacia la salvación del alma, ¿no? Entonces todas esas cosas se empiezan a conjugar, pero todo el tiempo traídas a un marco histórico, y lo proyecté como una tetralogía. El juego de la Oca debiera ser la primera novela de un trabajo que va a constituirse por 4 novelas, que van a, digamos, ubicarse en los años que giran alrededor de 1955, alrededor de 1975, alrededor de 1995 y alrededor de 2015. Estamos muy cercanos, ¿no?, en los hechos, ¿no?, en el último caso. Pero, por ejemplo, Pablo, yo sé y la he leído, la segunda parte, la de 1975, ya está. Ya está, sí. Ahora estás imbuido de la tercera parte, sí, 1995. Estoy haciendo la tercera de las 4 que se supone van a componer la tetralogía. Veremos la cuarta si se puede realizar, pero estas 3 están. Y a lo que voy es a lo siguiente, a que las 3 que están realizadas, la última realizándose, están inmersas en momentos históricos de la Argentina muy concretos, claro, pero que no están ancladas a lo político, sino que buscan un sentido trascendente para esas existencias que atraviesan esos momentos políticos, comprometiéndose con ellos, pero al mismo tiempo buscando algo más, ¿no? O sea, me permito, Pablo, ver... No las cosas materiales, no el fenómeno ideológico por encima del fenómeno religioso. O sea, yo diría que en esas fechas ocurrieron hechos históricos que de alguna manera marcan un elemento de, digamos, de vibración trascendente. Sí, sin duda. ¿Puede ser en ese sentido? Sin duda. La Argentina tiene momentos épicos. Y trágicos. Sí, claro. La epicidad conlleva la tragedia, ¿no? Sí, claro. Y entiendo que el siglo XX tiene 3 o 4 momentos que son ineludibles a la hora de quien se propone hacer una literatura que, como dice bien Diego. Sí, Diego, intenta, digamos, un discurso total. Entonces, estamos alrededor del 55 en el juego de la Oca. El peronismo es un fenómeno cultural más que político que subyace en los movimientos de la orden. Después, el segundo momento histórico es el del 75, lo que gira alrededor del 75. La puerta a la dictadura. Y además todo ese momento histórico tan convulsionado de la historia argentina. Y luego va a venir el 95, que es otro momento histórico donde la Argentina rompe, digamos, un modo de funcionar, abriéndose a esto que el japonés Fukuyama había consagrado como fin de la historia, ¿no? Entonces la Argentina se inserta en la aldea global, todo eso trae aparejada una serie de cuestiones en los que se mueve también el fenómeno peronista, y bueno, después vendrá más adelante el 2015. No nos olvidemos que tenemos un papa que se declara peronista. Claro. Por lo tanto, hay un factor ahí que hace a la historia contemporánea de la Argentina, ¿no?, hacerle jugar un rol al peronismo protagónico. Y en la novela eso está. ¿Es una novela política? Sí. ¿Es una novela que trasciende lo político? También. Sí. No es una cuestión que se centra exclusivamente en eso.
no intenta de ninguna manera hacer una novela panfletaria, no intenta hacer una novela militante, intenta ser literatura, ¿no? Correcto. Yo creo que comparto plenamente, es una novela política, es una novela en la que claramente quienes te conocemos, y por eso a veces el chiste, ¿no? Por ahí hacemos la broma interna entre amigos, de decir, bueno, no me podés poner siempre el peronismo allí. Bueno, más allá de esa chanza, de esa broma, hay momentos aquí en la novela en los que efectivamente no podemos no ir a la literatura en su máxima expresión. Porque toda la novela, bueno, es literatura por supuesto, pero exuda literatura todo el tiempo. Sobre todo porque nuestro protagonista narrador, la voz cantante, la voz del gran jefe, que guía tutelarmente todas las voces de la novela, declara lo siguiente. Me permiten leer un fragmento bastante extenso, permiso, ¿no? Dice el narrador en un momento, página 52. Creo haberles dicho ya que siempre tuve el afán de ser escritor, poeta, novelista. Tal vez insuficientemente inflamado el corazón, sin una historia que valiera la pena contar. Carente más que de ideas, de palabras propias, todo lo ensayado me daba la impresión de que mejor ya lo habían expresado otros, sobre todo los grandes autores que admiraba. Por esta razón la aventura postergada durante años. Sin embargo, a cuenta de la no realizada vocación, los libros, ya saben, como ninguna otra cosa, ejercieron una fuerte atracción en mí y las lecturas ocuparon mi introspectiva soledad desde pequeño. Podría decirse hasta que conocí a Miriam, quien me estimuló a vivir las vidas que nunca había tenido. Entonces, y ahora, en que soy definitivamente yo, y todos, por mandato circular del destino, en el que un hombre que se parece a mí escribe, o mejor dicho, una existencia ubicua del yo que se repite del modo mágico que tiene su origen en lo que intentaré contar más adelante. Espero no defraudar la expectativa. La historia la merece. Ya sé que decirlo y de este modo juega en mi contra, sí, pero no puedo silenciar el deseo de acompañar al lector, darle ánimo, anticiparle que va hacia alguna parte, que esta trama en donde el tiempo y el espacio se entrecruzan no es el caos, tiene su razón de ser. Digamos, una telaraña necesaria, porque ¿cómo contar de otro modo lo que ahora se ha vuelto universal y ha perdido su orden cronológico en la red secreta de lo eterno? No estoy loco. Recuerdo al decirlo un cuento de Poe, en el que su protagonista expresa al principio esto mismo de sí, buscando el efecto, creo, de que el amigo lector no haga más que confirmar su locura. No es mi caso. No estoy loco. Tendría que intentar escribir un tratado de la locura en Hamlet y el Quijote para dejarlo perfectamente claro. Pero volvamos al núcleo de esta página. El extraordinario acontecimiento que me ha traído hasta aquí, ya lo tengo dicho, repito, no es ni aquí ni ahora. Perdón mi insistencia. Y este estado nuevo, que se parece a la muerte, no es tal, al menos en su sentido directo. Connotativamente sí, me ha otorgado suficiente motivo al final para la poesía y la novela, para escribir una historia donde el protagonista de la hermandad se multiplica y el misterio se potencia con el mismo ímpetu del primer día. Yo señalé este fragmento porque está a mitad de la novela más o menos, porque declara el principio constructivo. Es decir, esta voz, este irlandés, que viene por supuesto de una historia y que a su vez, como bien decía Pablo, se configura como una voz total, merced a un artilugio fantástico, no tanto, qué sé yo, de reencarnación. Yo tampoco comparto la idea de que está reencarnado. No, lo dije así como para darle pero una idea. Pero efectivamente hay una voz universal. Es decir, esto que voy a contar, si bien sucede en Argentina y si bien tiene un anclaje con un hecho político, con un hecho histórico, hasta si se quiere sociocultural, de la idiosincrasia propia de la política argentina, es, si se me permite, apenas una excusa para poner en esa historia coyuntural la historia de todo el ser humano, la historia de la búsqueda universal del ser humano, que es la búsqueda de la trascendencia, salir de la inmanencia, pero nunca podemos llegar a una trascendencia si no entendemos dónde está la inmanencia. Es decir, no podemos entender el concepto de la sacralidad si primero no sabemos qué es la profanidad. Claro. O recuperar eso que se ha perdido implica desasirse, digamos, soltarse de la inmanencia coyuntural. Y eso está planteado aquí. Es decir, no estoy loco, no piensen que este desvarío, porque al principio parece un desvarío.
Vamos a decir una cosa que le decía a Sebastián, digo, la segunda o tercera oración es un periodo oracional de casi 30 renglones. Bueno, el principio. Mira, ¿no? el principio, claro, que dice: ahora que estoy muerto les voy a contar claro, mi historia. Ahora, ya está, listo. Ahí bánquensela. Y pasó de largo. Entonces uno se le van a los sesos. Claro. ¿Y por qué sabe tanto el narrador? Y está muerto, ¿no? Es como Pedro Páramo. Es la idea de que una vez que ingresamos o que empezamos a escuchar la voz del narrador, sobre todo en una novela, estamos a merced de lo que él nos está contando, claro, y estamos atrapados por esa voz encantadora, no en el sentido de hermosa, sino estamos encantados. Es un mago. Es un mago. Bueno, es un brujo. El interés de la novela se centra fundamentalmente, más allá de todos sus contenidos, en el trabajo del lenguaje. Bueno, eso es evidente. Es decir, yo tengo una idea que he repetido muchas veces, sí, lo hemos dicho aquí, y que lo hemos dicho aquí muchas veces, que la literatura es una cuestión de lenguaje. Uh-huh. Porque la literatura con mayúscula es la expresión poética. De modo tal que la poesía se hace con palabras y una novela también se hace con palabras cuando esa novela aspira a un fin poético, claro, sublime, donde la palabra se convierta en obra de arte. Entonces, mi trabajo central es la palabra, de modo tal que nunca estoy conforme con aquello que tengo que decir por el trabajo de cómo decirlo, en el que estoy permanentemente burilando, permanentemente puliendo, esmerilando, permanentemente sacándole el máximo brillo posible de mis posibilidades a aquello que quiero representar. Porque entiendo, y esto es una experiencia que todos los lectores tienen, que en el cómo decir está la relevancia de lo que se dice. Claro. Y allí está, digamos, eso, en el interés que vos nombraste del irlandés, en confesarse o confesarle al lector su trabajo de escritor, su vocación de escritor, porque la novela es eso también. La novela es, de alguna manera, un manifiesto estético. Sí, sí. Es una poética. Es una poética. Un arte poético. Sí, también lo es. En ese sentido de la encrucijada, ¿no? Porque vamos a aclararle a los oyentes que cuando decimos la orden o la cofradía de Martínez, decimos Martínez no porque es una persona, sino porque es una localidad de la provincia de Buenos Aires, aquí cercana. Digo porque nuestros oyentes de por ahí de México, claro, de Guatemala, claro, o de Perú, van a decir que es una localidad, más como si dijéramos la orden de Buenos Aires, en este caso es aquí muy cercano, Martínez, una localidad muy linda. En esa encrucijada, digo, Pablo, hay la vertical y la horizontal. Yo la encontré, y de alguna manera lo conversamos antes, está allí, en dos grandes personajes, ¿no? Por una parte, en el narrador, me atrevo a decir que está la horizontal. Va hacia allá. Claro. Y la vertical en el padre Juan. Eso de alguna manera te permite relacionarlo claramente con la orden del Temple, que también tenía esos aspectos. ¿Y por qué? A ver, Pablo. Sí, sin duda. Sin duda, porque yo, digamos, leyendo, estudiando, conociendo, tomando información de la orden del Temple, descubro que el interés de esos hombres parte desde una acción aquí y en el ahora. Uh-huh. Aspiran a la eternidad, pero no como monjes de clausura, claro. sino como monjes guerreros. ¿Y dónde se libra la batalla? Se libra interiormente, uh-huh, pero también se libra exteriormente. Uh-huh. Por lo tanto, hay una razón política, claro, que los anima, que está jugando a favor de lo que quieren alcanzar, ¿no? Que es esa trascendencia. Correcto. Inspirados por el amor a María, a la Virgen María, que es una figura muy importante en la novela y que yo no puedo dar demasiadas explicaciones porque daría cuenta de resoluciones de los enigmas que la novela plantea. Sí. Pero que hay que tener en cuenta que en eso también, claro, el Temple es de alguna manera la tradición que guía a estos hombres, uh-huh, o donde estos hombres reeditan la acción, claro, de esa búsqueda de trascendencia a través de la acción histórica. Perfecto. Es decir, la historia y la religión, lo divino y lo humano,
ese Cristo, ¿no? Que es Dios y hombre, esa cruz que va hacia arriba y manifiesta el vínculo transversal, claro, exacto. Están poniendo de manifiesto la condición humana, ¿no? Sí, señor. En relación con la trascendencia a la que se aspira. Los temples fueron, digamos, caballeros de esa orden, de esa búsqueda, y en la ficción de la novela, porque obviamente se constituye en una ficción el vínculo de la hermandad de Martínez con la hermandad del Temple. Perfecto. No tiene razones históricas, sino Claro. novelísticas. Pero sí lógicas. Pero sí, Pero absolutamente. está muy bien justificada esa conexión. Claro. Sí, Exacto. y La declaración de principios de la cofradía o de la hermandad cierra por todos lados. cierra por todos Claro. lados. Hay una Es continuidad. plausible, Es plausible. o sea. Exactamente, hay un culto de ellos a lo femenino, hay una lucha terrestre, una batalla terrestre, en términos de Marechal, De Marechal. una batalla terrestre y una Claro. batalla celeste. Sí, señor. Y Platónico, claro. eso está muy presente en la historia de los templarios. Y ahora me permito, Pablo, porque hablamos del temple, pero hay una enorme presencia también de la compañía de Jesús. A ver, ¿cómo es eso? Sí, en verdad, la figura del padre Juan, que es un español benedictino, Claro. clausura un poco lo que en la segunda novela va a protagonizar un personaje que va a ser jesuita. Claro, no adelantemos. No, perfecto. Que va a ser Muy jesuita. bien, muy bien. Por lo tanto, en esta novela los jesuitas tienen que esperar, Exacto. pero van a aparecer porque hay dos tradiciones herederas del temple. Una, la masonería escocesa, ¿no? Ujú. Como bien sabés, y otra es la Compañía de Jesús allí Correcto. en España. La masonería desde el otro lado y la compañía desde el lado cristiano católico. Exactamente. Y lo interesante, sí, que aparece aquí en esta novela, bueno, eso está mencionado en la novela. Claro. Exacto, por No eso. es que, Claro. lo que pasa es que no tiene un personaje que protagonice Muy bien. esa acción, porque el padre no es jesuita sino Claro. benedictino, pero ese viaje de alguna manera en fuga que hacen los temples del Templo de París hacia Escocia y hacia España, también se va a prolongar a América, que es de alguna manera el derrotero en el que dos personajes como Paul de Guise y Joseph de Ara encuentran en América el lugar más seguro para esconder el Santo Grial. Claro. Correcto. Y entonces ahí se introduce en América esta cuestión del Santo Grial, este viaje de los templarios que están derrotados en Europa, América, y entonces no es que se trae de los pelos la cuestión templaria a América, No, claro. sino que los templarios anduvieron por América, según cuenta la leyenda. Ujú. Muchos hablan de sitios concretos donde residiría el Santo Grial escondido en América, Que hay referencia en la novela. que hay referencias permanentes en la novela. Ujú. Por lo tanto, estos hermanos de la cofradía de Martínez están imbuidos también y motivados por esa búsqueda Sí. que los acerca por cuestión geográfica, Claro. con dos sitios muy concretos, ¿no? Uno, Córdoba. Exacto. Hay varios, pero hay varios. Donde estuvieron los jesuitas. En Córdoba, ¿Dónde están? donde Están ahora, estuvieron, están. y están los jesuitas, Sí, señor. y que van a estar en las próximas novelas, Claro. en ese mismo lugar. Uno en Córdoba, la presencia de este cerro tan místico que es el Uritorco, la famosa ciudad de Erx, ¿no? Esa ciudad maravillosa, como la ciudad de los Césares, que también algunos ubican en la Patagonia, En la Alta Gracia, ¿no? la Alta Gracia, Ah. la Alta Gracia de los jesuitas. Bueno, No, los por jesuitas, nada Alta Gracia. los jesuitas tuvieron allí una estancia Claro. que coronaba, digamos, el trabajo que venían haciendo en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba, Claro, Montserrat. para sustentarlo, haciendo todo inclusive disponiéndolas de un modo estrellado, ¿no? Alrededor de Córdoba. No hacían nada porque sí. Nada esta porque gente, sí. ¿no? Y en el sur de la Argentina también, una localidad como Teslen,
Claro. donde también hay datos... Tierra de los ancestros, dicen, ¿no? Claro, donde hay datos históricos y legendarios respecto de que por allí anduvieron los templarios y por allí podría estar el Santo Grial. Por lo tanto, ese misterio que gira en torno del Santo Grial europeo va a constituirse en América en una nueva fuerza. Bien. Que va a motivar el hacer histórico y religioso de esta cofradía, en la que vamos a tener una sorpresa, de la que yo no puedo adelantar. Perfecto. Respecto del Santo Grial, ¿no? Claro. Porque así como el autor de El Código Da Vinci, Dan Brown. Dan Brown. Que acá hay un palito para Dan Brown. Sí, claro, exactamente, porque él juega, digamos, con la idea de que el Santo Grial es la sangre real. Sí, la sangre real. La sangre real, exactamente, que está manifestada en la... Que el compañero Leonardo cifrara en el cuadro de la Última Cena. En la Última Cena. Entonces, para no agotar el misterio, yo no suscribo a esa historia. Para constituir, digamos, una historia que me pertenezca, hago mi propia invención. Perfecto. Sí. Y no, yo me salgo de la vaina. Sí, no. Pero no, lean la novela. Estamos todos ahí diciendo, decilo, no, lean la novela. Yo te quería preguntar en torno pero, a... Perdóname, sí. pero se entiende, sí, se entiende a dónde se entiende apunta todo, claramente, ¿no? ¿no? Y aparte, a ver, el lector más riguroso va a entender un poquito por dónde viene la mano. Una vez que empieza a leer, por supuesto, son casi 200... ¿Cuántas páginas tiene esto? En la edición de Sofía tiene casi 200. Organizadas en 3 vuelos. Eso es lo que me interesa también abordar. ¿Por qué son vuelos? Y aparte son vuelos, yo tengo una hipótesis, no la quiero esbozar aquí porque quiero escuchar al autor. Es muy cobarde decir eso, ¿no? Yo tengo la idea de que el vuelo tiene obviamente una cuestión de ascenso, pero además está asociada, me parece, a un hecho, vuelos determinantes, ¿no? que bombardean ciertos lugares. Pero además el tercer vuelo, que es el vuelo más elevado, porque es el vuelo donde sucede absolutamente todo. Es la revelación. Es la revelación y es donde sucede todo, donde hay acción literalmente. ¿Por qué vuelos? Bueno, en primer lugar, eso que nombraste, es decir, el vuelo es la referencia a la oca, sí, claro, que es el vuelo de la oca, como si dijéramos, bueno, la oca cómo transita, cómo avanza, avanza en un vuelo, en un vuelo de ganso, en un vuelo de oca, pero vuelo al fin, que eleva el espíritu, que es hacia donde apunta el objetivo final. Y por allí, bueno, dejo al lector, como vos interpretás, alguna referencia a otros vuelos. En la primera parte hay mención al bombardeo de Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? Pero podría, digamos, asociarse otras cuestiones. Pero lo esencial, como yo pensé inicialmente, es esto, ¿no? Lo que dijiste vos al principio. Dividir la novela en 3 vuelos, 3 momentos, 3 instancias, el número 3 como ese número simbólico, sí, ¿no? sí, cargado de 3 veces 3 da 9, bueno. Cargado de espiritualidad, exactamente, que remite a la elevación, ¿no? a lo que va por arriba, ¿no? A lo que transita por arriba. Esa sería la idea. Bien. Y perdóname, sí. Y también con el objeto de no caer en la literalidad de primera parte, segunda parte, tercera parte, obviamente. Que es el modo en que juega también el lenguaje del que hablábamos antes. Sí. ¿Qué reflexión es una palabra bastante pobre, pero qué apreciación podemos llegar a establecer? Lo hemos dicho en algún momento, pero es evidente que esta novela transita fuertemente por el dilema entre la historia, ¿no? El concepto de historia con mayúscula, y cómo se opera desde la literatura con la historia, ¿no? Es decir, qué postura o qué decisión estética tomaste o cuál es tu conformación respecto de esa relación tan ambigua y tan tensa entre historia, relato, ficción. Bueno, la literatura argentina, como ustedes bien saben, son grandes profesores, es una literatura donde la historia Por eso, es fundacional. Sí. Un escritor argentino no puede eludir
las cuestiones históricas. Claro. Porque la literatura argentina nace con la cuestión histórica. Ahora, no puede anclarse en lo que el carácter referencial del lenguaje histórico propone, porque entonces estaría haciendo historia. Claro, estaría haciendo eso. Y como historia es mala, porque carece de documentación, carece de citas, carece de referencias. Con lo cual, volcar la historia hacia la novela es a favor de la ficción, y no hay ficción sin lenguaje, volvemos a lo anterior, de modo tal que, aun cuando la historia transite las páginas del libro, esa historia está metamorfoseada en las cuestiones centrales de toda novelística, que es la del lenguaje, y en el de la ficción, en donde uno puede moverse libremente. Yo, por ejemplo, trabajo pasajes con la fundación de San Isidro, que es la localidad donde está Martínez, el centro del centro. El capitán Acasuso, que funda el lugar sagrado, donde supuestamente había allí un escenario ritual de aborígenes, que después va a dar lugar a la fundación de la primera capilla, teniendo en cuenta que las capillas fueron instauradas en lugares sagrados, claro, energéticos, claro, ¿no? Claro. Entonces yo juego con esas cuestiones. Ahora, ¿vamos a buscar documentación? A lo mejor sí, a lo mejor no. Claro, bueno, y ahí está ese Pero límite. ahí está la cuestión. Y también respondiendo a un principio que alguna vez Vargas Llosa, que escribió muy bien en uno de sus trabajos, que es la verdad de las mentiras. La verdad. Es decir, hay verdades que no convencen, y hay mentiras que son más convincentes que la verdad. Y la novela tiene que ser convincente. Está eso, ¿no? Por eso mi pregunta, más allá de la literatura universal, pero en Argentina tenemos una tradición muy marcada. Muy en marcada. La que historia y literatura son casi bueno, mitad. y después el Facundo. Y, bueno, de hecho está, bueno, Facundo, Echeverría, Martín Fierro. están todos, claro. ¿Cómo se llama? Lucio Mansilla. Mansilla, claro. La Gran Aldea, Mármol, si vamos al 19. Sí. Y si vamos al 20, yo insisto, hay dos figuras que son muy históricas y muy políticas, como Roberto Arlt, porque Los Siete Locos es una cofradía de Martínez, básicamente, bueno, le debo un poquito de derecho de autor a esa cofradía. Acá no son 7 locos, son 9 locos. Claro. Son 9 locos. Y al marechal de Megafón también. Megafón y esa La Noche en Cacodelfia, esa noche en el barrio de Saavedra, está plantada, bueno, no quiero adelantarme. Entonces, estos dos grandes escritores, que para mí son de culto, como Roberto Arlt y Leopoldo Marechal, fijan una tradición, en vez de distraerla o disuadirla. Y el mismo Borges también, porque hay un Borges metafísico y fantástico, y hay un Borges que entra, digamos, o introduce lo fantástico dentro de lo histórico, lo criollo, lo nacional. Y nos olvidamos del gran libro argentino que es el Martín Fierro, ¿no? Sí, que también está... Las dos coordenadas. Sí, y esta cofradía de alguna manera son los hijos de Fierro también. Sí, totalmente, lo dicen literalmente, ¿no? Exactamente. Cuando el hermano Hernández le cantó a Sarmiento, al sanjuanino, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y ese final enigmático del Martín Fierro, ¿no? Que se proyecta hacia dónde van, que es bueno. Y digamos, todo esto, ¿por qué? Porque bueno, yo llevo esa carga, ¿no? Consciente de quererme humildemente constituir en un escritor argentino. Es decir, yo me produzco esa idea, ¿no? De escribir desde ese lugar. Y además una literatura, como vos dijiste, que aspire a lo más a lo moderno que a lo posmoderno, es decir, más a lo total que a lo parcial. No es la historia de lo fragmentario, de un hombre que de cualquier ciudad. No es este escritor que no nos gusta, japonés, que Murakami, por ejemplo. No es mi modelo una literatura como la de Murakami, que puede estar escrita en Nueva York, en Tokio, en un aeropuerto, como digo, o en un aeropuerto, ¿no? Sin identidad, que de japonés no tiene nada. ¿No? Claro. No es mi modelo, de ninguna manera. Sin duda. O sea, mi modelo es un modelo argentino, un modelo que tiene que ver con las tradiciones universales, pero al mismo tiempo con las
pequeñas tradiciones nacionales, y es ahí donde se cuadra esto que vos me preguntabas, ¿no? de conjugar lo histórico con lo novelístico, que es toda una aspiración. Está bien, bueno, pero es un proyecto y vas por buen camino, humildemente lo digo. Y no sé, yo intento, muy ¿viste? bien. Es una... No, yo creo que para resaltar lo que hay que tener en cuenta, y ya que la tenemos editada y que siempre es un placer leerla como forma de libro, porque yo la leí previamente, uno entiende que, y ya leí la segunda, o sea, yo tengo un privilegio, uno encuentra esa continuidad perfectamente desarrollada. Así que Pablo, en este sentido, para nosotros es un placer. No podemos decirte bienvenido, porque sos parte de esta casa, sos parte de este programa que es Un Héroe, un Brujo, un Rey, pero fundamentalmente muchísimas gracias porque este ha sido el lugar para presentarla de esta manera. En verdad, sin duda, en su momento se podrá hacer presencial, ¿no? Eso esperamos. Cuando la tetralogía esté terminada, hacemos una presentación a todo trapo en un teatro. Claro, No es para nada. Con vino y empanadas, como corresponde. Ha sido una hermosísima experiencia su lectura. Yo se la recomiendo perfectamente a nuestros seguidores, a mis críticos, iba a decir, claro, exacto, porque tenemos algunos... Los comentarios son críticos. Claro, exactamente. Pero algo fundamental que quiero resaltar es la idea de que muchas veces hablamos de la literatura, ¿vieron? Nos preguntan lo simbólico, lo alegórico, lo moral, bueno, están los niveles. Están los niveles. Está el nivel histórico, ¿no? La letra enseña los hechos. Está también lo moral, porque inevitablemente está el bien y el mal, la gran lucha, la lucha más antigua, presente perfectamente. Está el nivel alegórico, porque cuando se hace alusión al templo o demás, uno ya entiende alegóricamente qué es eso, pero también está el nivel simbólico, que es esta idea de qué hay detrás, ¿no? Por eso esa idea de tal vez vamos en busca. Hay una palabra muy bonita en la novela, se hace referencia, ustedes lo hicieron, vuelo, pero también hay algo que no hicimos referencia, el viaje. El viaje. Bueno, el viaje que es el viaje del héroe, del santo, del personaje... De la Oca. Claro, también de la Oca, en el sentido de que no siempre, porque todos los seres humanos en sí tenemos la vida como un viaje, ¿no? Perfecto, pero bueno, el héroe y el santo, ¿no? Son los dos maderos de la cruz, ¿no? Tal cual. Están reuniendo ambas cosas. Así quiero agradecerle yo Pablo, este encuentro. Acá está. Acá está la tapa, la lectura y las palabras sobre la novela. Hay que recordar algo fundamental. En Argentina, Sofía Casa Editorial, acá lo tienen, y si no, fuera del país, Matrioska, ya lo tenía editado, con otra tapa, por supuesto, para América Latina, para más fácil, y para España, tanto en papel como en ebook. Y en este caso, bueno, aquí ya Sofía lo tiene en papel, que siempre es más grato, vamos a decirlo, perdón, pero bueno. Esta edición es para Argentina. Claro. Porque esta es una muy linda edición. Muy linda. Es muy cómoda. Muy linda. Sofía hace libros tan lindos. y demás. Prácticos y realistas. Y realistas, ¿sí? Son económicos. Recomendamos, en este caso, Pablo, un placer, un honor ser lectores y compartir nuestras impresiones sobre El juego de la Oca de Pablo Gizara. Como bien dijo Sebastián, lo pueden consultar ahí nuestros enlaces. ¿Y cuándo nos volveremos a ver nosotros tres? Dirían las brujas en Macbeth. Es verdad. No lo sabemos. Bueno, a ver si el mes que viene. A ver si el mes que viene nos ponemos las pilas y volvemos a encontrarnos, pero bueno. No vis tuo da gloria. Tuo da gloria, bueno. No a nosotros, Señor, no a nosotros, tu nombre da sino gloria. a tu nombre sea la gloria. Esto ha sido Un héroe, un brujo, un rey, emisión especial para presentar el libro de Pablo. Señores, qué placer. Muchísimas gracias. Seguimos leyendo y hasta pronto. Chao, muchas gracias. Adiós, gracias.